Bienvenidos a Legado 49, qué gusto que estén de regreso. Y como siempre, me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Antes que nada, agradecerles a todos los que miran los videos, comentan, les dan me gustan. También si les dan no me gusta, pues no hay problema. Y sobre todo, que se suscriben. Bueno, considerando que estamos a la mitad de una semana de bye y que evidentemente no vamos a tener Niners para qué jugar ni para qué revisarlos, y al borde de la eliminación, pues decidí platicar del tema que está de moda, que al final por ahí hay un video que hice de la aparente controversia de quarterback que teníamos hace unas semanas, y que, como lo dije, no hay ninguna controversia. Bueno, en estos momentos mucho se ha hablado de que si Jimmy G va a seguir en el 2021, que si no va a seguir, que qué es lo que va a suceder. Está muy dividido entre los fanáticos, pero eso siempre sucede con los quarterbacks, o sea, tampoco se espanten, ni mucho menos. Como les dije en el video anterior, que les voy a poner al final de este video, lo mismo pasó con Steve Young. O sea, lo que pasa es que no se acuerda la gente. Steve Young, había mucha gente que no lo quería, otra gente que sí, y al final lo bueno con Steve es que termina ganando un Super Bowl, pero luego perdimos 3 veces consecutivas contra Brett Favre y los Packers. En fin, vamos a hablar de esto. Esto lo voy a dividir en algunas partes para que vayamos entendiendo cuáles son las posibilidades reales, número uno, de que tengamos a Jimmy Garoppolo el próximo año en el equipo, y cuáles son las posibilidades de que no esté en el equipo. Muchos creen que mágicamente cambiando a Jimmy Garoppolo vamos a tener una mejor exhibición. Otros dicen que depende a quién traigas, y otros dicen que Jimmy es el quarterback. Vuelvo a lo mismo, yo no soy abogado de Garoppolo. Creo que él se puede defender solo si es que lo hace, y si no lo hace es asunto de él. Personalmente lo platico cuando se da el trade. A mí no me gustó, voy a explicar más adelante por qué, pero después me convenció. Entonces, bueno, esto es Jimmy G o no Jimmy G. Esa es la cuestión. Así que bienvenidos a Legado 49, suscríbanse si no lo han hecho, denle me gusta si les gusta el video, como dice mi amigo Erubiel, si no les gusta el video, de todas formas denle me gusta y piquen en la campanita para que sepan cuando esté estrenando un video de Legado 49. Bien, ¿Jimmy G o no Jimmy G? Vamos al episodio 1. El quarterback que no fue. Recordemos, llega Kyle Shanahan en 2017, después del Super Bowl, de la derrota que tiene los Falcons. Él ya estaba firmado como el head coach de los 49, después de la limpia que hizo Jet York. Se anuncia en el Pro Bowl que el general manager va a ser John Lynch. Si quieren leer y conocer claramente cómo fue la relación de John Lynch con Kyle Shanahan para que este entrara como general manager, en la guía de los 49ers que hice, ahí lo pueden encontrar. Pueden leer toda esa historia. Bien. Cuando llegan, tenían un plan A. Este era el plan A. Kirk Cousins. Para quien no lo sepa y no lo recuerde, en aquel entonces, en aquel 2017, en el off-season, sobre todo antes de que arrancara la agencia libre, Kirk Cousins, a quien Shanahan conoció siendo coordinador ofensivo de los Redskins, todavía eran Redskins, Shanahan ha comentado en diversas ocasiones que Cousins era alguien que entendía el porqué de las jugadas. Creo que después de muchos años he comprendido, o por lo menos esa es mi percepción, de que Kirk Cousins probablemente es limitado en cuanto a su talento,
es un tipo que requiere de mucha ayuda para que pueda sobresalir en un equipo. Pero es un tipo muy inteligente. Y eso lo ha demostrado en la manera en la que ha hecho dinero. Porque no es de gratis que sea uno de los jugadores mejor pagados de estos últimos 10 años. Kirk Cousins en 2016 juega bajo el franchise tag que le colocan los Redskins. Recuerden que el franchise tag o la etiqueta de la franquicia no es otra cosa que nadie más puede firmar al jugador sino únicamente el equipo que lo está en ese momento marcando, porque es un jugador de tu franquicia. En 2016 hacía cierto sentido que le pusieran el franchise tag, porque tenía que demostrarle a Washington que era su quarterback. El franchise tag le pagó por ahí de 20 millones. Las posibilidades de que le pongan un segundo franchise tag a un jugador son muy bajas, porque además, si el jugador no te convence con el primer franchise tag, lo más probable es que tampoco te vaya a convencer con el segundo. Pero el jugador lo que quiere es tener certeza y sobre todo seguridad en su contrato de que si algo le pasa, porque es un juego muy violento, pueda tener la posibilidad de ganar dinero. Y es ahí el famoso dinero garantizado y el garantizado por lesión. Bien. Recordarán ustedes que hace unas semanas, en esta atípica temporada 2020, llena de lesiones por todos lados, Dak Prescott, el quarterback de los Cowboys, tuvo una horrible lesión. Con la medicina actual y después de lo que ha hecho Alex Smith, pues yo no dudaría que sí pueda jugar Dak Prescott. De hecho, después de que fue exitosa su intervención quirúrgica, se dice que es muy posible que esté listo para el próximo año. Ojalá por él. O sea, yo no tengo nada en contra y lo he dicho muchas veces, a mí no me da ninguna alegría que ningún jugador, por mucho que juegue en un equipo que detesto y que sea un jugador que a cada rato nos pasa por encima, no tengo ningún gusto por que se lesione. Tampoco con Dak. Pero recordarán que Prescott neceó en un contrato que le daban los Cowboys de en promedio 35 millones anuales. Él quería 40. O quería que el total del dinero, en lugar de ser 5 años, fuera 4. Para que de todas formas él pudiera ganar 40 millones en promedio al año. Ese caprichito le resultó porque él ya tenía la etiqueta de la franquicia en que tuvo que firmar su franchise tag. El franchise tag le pagó por ahí de 22 millones o 20 y tantos millones, 24, una cosa así. Sin dinero, o sea, eso va garantizado, pero no tienes más. ¿Qué pasa? Si esta lesión le costara a Dak, esperemos que no, pero si le costara a Dak la carrera, él ya no va a ganar más dinero. Ese es el riesgo de que un jugador juegue con el franchise tag y por eso el franchise tag no le gusta a los jugadores. Y está en su total derecho. Bueno, Kirk Cousins siempre había sido visto como un pecho frío, como un tipo que no podía llegar más allá. Pero la realidad es que si a él lo colocas en una situación en la cual puede ganar, vaya, lo hace. Llega el off-season 2017 y entonces el plan A que tenía Shanahan junto con Lynch era que como ya le habían puesto un franchise tag a Kirk Cousins iba a ser firmado por los Niners. Y entonces el general manager de Washington en ese entonces, Steve McLoughlin, que quien no sepa quién es McLoughlin, es un fabuloso reclutador de talento del colegial. El tipo tiene un talento nato para reconocer cuáles jugadores pueden ser muy buenos. Es buenísimo, ha estado en muchos equipos, incluido San Francisco, pero siempre sale por el mismo problema. De hecho, él fue el arquitecto de los jugadores que a la postre aprovecharían Balky y Harbaugh. Bueno, pero siempre sale de los equipos por el mismo problema. Glu. Le gusta el alcohol y de repente se pierde. Cuando Lynch llama un par de ocasiones a Washington para ver pues qué pasaba con Kirk Cousins y ver si McLoughlin tenía algún tipo de plan, no se lo comunican porque no estaba, nadie sabía dónde estaba.
Y entonces la gerencia de los Redskins entra en pánico y lo que hacen es ponerle el franchise tag otra vez a Kirk Cousins. Kirk Cousins no sale a la agencia libre. En ese momento el plan A de San Francisco queda en suspenso y entonces tenías una opción, porque también los Redskins lo hacen de esta manera. Bueno, le ponemos el franchise tag y para que se lo lleve San Francisco nos tiene que dar selecciones colegiales. San Francisco sabe que no lo va a hacer, porque el problema de que tú como equipo le pongas un franchise tag es que quiere decir que el próximo año ese jugador va a ser agente libre. Entonces lo que iba a hacer San Francisco era ir armando al equipo para el próximo año firmarlo cuando fuera agente libre. Ese era el plan A. Entonces el plan A lo que hizo en su momento fue alargarse un poco, o un año si lo quieren ver así. De cualquier forma, San Francisco no iba a ser un equipo competitivo. Lo que hacen entonces es buscar en la agencia libre un jugador que tuviese alguna afinidad con Kyle Shanahan. Lo encuentran en Brian Hoyer, que estuvo con él cuando Shanahan estuvo en los Browns, y Brian Hoyer tuvo su mejor temporada de toda la historia de su carrera. Y entonces lo de Cousins se detiene. Cousins le comenta a alguien, y eso se filtra, que él va a ser un Niner, ya sea en 2017 por trade o en 2018 como agente libre. Firma su franchise tag. Y ahí hablo de la inteligencia de Cousins, porque él entiende que firmando este franchise tag número 1, no se compromete con Washington más allá de un año. Si Washington lo quiere volver a firmar, ese segundo franchise tag fue por ahí de 25 millones. Sumen 25 más 20 del año pasado, ya era 45 millones. Ya ganaba lo de un quarterback en ese entonces elite. Y si le ponían otra vez el franchise tag, iban a tener que pagarle por ahí 32 millones. Lo máximo que te permiten son 3 franchise tags. Y aún así, él era joven y en 2 años iba a ser agente libre. Entonces él sabía que esa era la cuestión. Y que le iban a pagar. Y que él iba a terminar probablemente en San Francisco. Hay que recordar que el 8 está retirado porque fue de Steve Young, pero no sé si se pueda pedir permiso de utilizarlo en algún momento, ¿no? Entonces, esto es el quarterback que no fue. Pero, ¿será que puede hacer? Bien. Vámonos. Aquí el problema es que dentro del quarterback que no fue, sucede algo que no esperaba Kyle Shanahan. San Francisco empieza a perder, lo cual era lógico, no, vaya, a nadie debía sorprenderle. San Francisco empieza a perder, recordemos que empezamos incluso 0-9, pero en esas derrotas, dentro del plan original, era aguantar hasta el próximo offseason para ir precisamente por Kirk Cousins. Y entonces San Francisco deja de hacer 2 cosas. Número 1, utilizar selecciones colegiales para traer por trade a Kirk Cousins. Eso no aplica. Entonces vamos a esperar a que sea agente libre. Bien. Y número 2, viene el draft y de los quarterbacks que estaban, Trubisky, Mahomes y Watson, esos 3, San Francisco manda visores. Había quien decía que San Francisco estaba buscando a Mahomes y a Trubisky. De hecho, días antes del draft, recordarán que hubo movimientos de que decía Lynch que pensaba firmar a Trubisky, bla, bla, bueno, traerlo. Eso puso nervioso a los Bears, que fue cuando hace ese movimiento de trade, bajan los Niners del 2 al 3 y sacan varias selecciones de tercera y cuarta ronda. Y la verdad, en un magistral movimiento. Pero San Francisco tenía su plan, era Kirk Cousins. Entonces deciden que no van a ir por un quarterback novato, mejor van a construir el equipo. Ya sabemos la historia de Solomon Thomas, de Reuben Foster, y en tercera ronda Lynch pide que se reclute a CJ Beathard, porque Beathard venía de un sistema semiprofesional. Ese fue el quarterback que nosotros drafteamos y el único que hemos drafteado en todos estos años. Bueno, viene un problema. Empieza la temporada, empezamos a perder y empieza
la desesperación de los fans. Y entonces Lynch cae en desesperación y decide que tiene que sacar a Hoyer y meter a Beathard. Yo lo dije desde el principio, me parece que es un error meter a Beathard, porque Beathard al final está en estos momentos en desarrollo. Ya saben que siempre hay versiones y siempre hay opiniones. No, mejor que se foguee ahorita en el calor de la revolución. No, ¿qué tal sale mejor que este? Brian Hoyer es un petardazo. Yo lo dije, a mí me parece que vamos a acabar con la confianza del muchacho y tampoco vamos a ganar con él. Porque el problema va más allá del quarterback en ese momento. Y entonces viene el famoso 30 de octubre de 2017, en donde se le ocurre a Tom Brady ir a reclamar a su jefe papá, Robert Kraft, y decirle, ¿sabes qué? Estoy hasta acá de Belichick, su actitud y de este muchacho que dicen que es mi suplente. Aquí es muy fácil. Se van ellos o cámbienme. Robert Kraft inmediatamente habla con Belichick y le dice, ¿sabes qué? Esto no es negociable, Tom Brady es parte de esto y va a seguir aquí hasta que él quiera. Entonces, creo que el problema es el muchacho. Entonces, cámbialo. A regañadientes, Bill Belichick busca la opción de cambiar y dice a dónde lo puedo mandar, que pueda sacarle algo y que esté muy lejos de aquí, porque no lo quiero enfrentar. Para los que no lo sepan, a Bill Belichick, en ese offseason 2017, en donde los Browns tenían la primera selección global, ellos ofrecieron 2 selecciones de primera ronda por Jimmy Garoppolo. Y Belichick dijo que no, porque para Bill era su sucesor de Brady. Él iba a ser el que iba a dirigir esa franquicia como quarterback. El asunto es que no esperaba que Brady fuera a durar tanto tiempo. Y ya estaba en su 4º año. Entonces, tenías que renovarlo para el otro año, tenías que darle un contrato, pero no le puedes dar un contrato muy grande a un jugador que va a ser backup. Y Jimmy Garoppolo quería ser aparte titular. Entonces, ¿qué pasaba? Que si tú le ponías el franchise tag como quarterback, te iba a salir carísimo porque le ibas a pagar por ahí de 22 millones ese primer año para sentarlo detrás de Tom Brady. Si no le ponías el franchise tag y le ofrecías un contrato, por decir una cosa, de quarterback backup de a lo mejor 3-4 millones al año, no lo iba a aceptar. ¿Y qué pasa si no lo acepta? Queda como agente libre y cualquier equipo lo podía firmar. Entonces lo que busca es sacarle algo, pero dicen por ahí que los Browns se habían ido temprano y ya no pudieron negociar con ellos. Si esa versión es real o no. Bueno, habla con Lynch y le dice, ¿sabes qué? Tengo a Garoppolo en el trading block. ¿Lo quieres? ¿No tienes disponible ahí en el trading block a Tom Brady? No. No, porque me pega papá Kraft. Bueno, negociaron. Dentro de la negociación, Lynch intentó meter a Brian Hoyer. Evidentemente no quiso Bill Belichick. Entonces le entregamos una segunda ronda. Y ahí es donde a mí particularmente no me gustó el trade. Voy a explicar por qué. Lo escribí en aquellos años en los grupos de los Niners y me llovieron por ahí varias críticas y demás. Ahorita platico eso. Mi argumento era el siguiente. A ver, estamos entregando una segunda ronda. Recordemos que estábamos en ese momento 0-7 o 0-8. Estamos entregando una segunda ronda que iba a ser el pick global número 33 o número 34, porque nada más los Browns eran peores que nosotros. Entonces, a mi parecer, estamos dando un pick altísimo por un quarterback al que le tenemos que dar un contrato el siguiente año. Número 2, era backup de Tom Brady. Los backups de Tom Brady siempre habían fallado en la liga. Nosotros habíamos tenido uno ese año. Era Brian Hoyer. Y que solamente tenía 2 inicios en su carrera y se había lesionado en el tercer partido que había comenzado. O sea, no teníamos ninguna pista de cómo realmente era Garoppolo. Para mí, era un pésimo error. Y no me gustó.
No me gustó, lo dije en su momento. Antonio Valencia un día me dice, pues sí, compadre, pero ya lo hicieron. O sea, ya. Dije, pues tiene toda la razón. Ahí fue donde yo conocí a Ismael. Porque Ismael me empezó a responder. Y yo le respondía, ta. Después de como 3, 4 veces que me responde, me doy cuenta que Ismael sí sabe. Dije, es que este sí sabe. Ahí fue cuando conocí a Ismael y saludos a los dos, a Antonio y a Ismael, porque son grandes conocedores, no solo del equipo, sino del fútbol americano en general, pero que además sus contribuciones son valiosísimas. Bueno, ahí los conocí. Bueno, no, Antonio ya lo conocía. Ahí conozco a Ismael. Y me doy cuenta de que, pues ya, o sea, Garoppolo es el quien tiene que entrar. Todos recordaremos que luego viene esa historia en donde cuentan que estaba apesadumbrado total absolutamente Kyle Shanahan. ¿Por qué? Porque la contratación de Garoppolo en ese momento como que echaba a perder un poco su plan A. A mí algo que me llamó mucho la atención después de que lo trajimos es que seguíamos perdiendo. Ya sabíamos que CJ Beathard pues, estaba en desarrollo y estaba muy lejos de hacer algo. Yo siempre me pregunté por qué durante noviembre Shanahan no ingresaba a Garoppolo aunque fuera al final de los juegos para poderlo evaluar. Era algo que me preguntaba constantemente. Yo creo que no quería verlo. Yo creo que quería vivir en esa negación y tener la idea de que, bueno, al final iba a ser agente libre y pues que se fuera, o pagarle muy poco para poderlo evaluar junto con Kirk Cousins. O tenerlo como una especie de seguro por si Kirk Cousins no firmaba. Bueno, viene aquella lesión que tiene Beathard en contra de los Seahawks poquito antes de que terminara el juego, que ya lo habíamos perdido. Entra Garoppolo, y a mí algo que me llamó la atención desde que entró Garoppolo fue la actitud que denotó y que mostró en sus ojos. Él llegó, no le importaba, el partido estaba perdido, pero él lo que iba a hacer era ir a anotar y anotar. Viene el inicio contra los Bears, que eso fue ya en diciembre, y en ese juego contra Chicago, Garoppolo no anota, pero hace algo que yo no veía en San Francisco desde Jeff García, que tuviéramos evolución en terceras oportunidades. Ahí fue cuando Trent Taylor empezó a ser relevante. Viene el siguiente juego, el juego contra los Texans, que yo lo tenía pronosticado como una victoria para San Francisco, porque en aquellos entonces los Texans, hagan de cuenta que eran los 49ers de este año. Estaban todos sus jugadores principales lesionados, entre ellos el novato Deshaun Watson y J.J. Watt. San Francisco gana ese partido sin problema, lo cual era esperado. Y luego jugaríamos contra los Titans. Ese juego contra los Titans fue el que me compró, porque Garoppolo hace algo que yo no veía desde las épocas de Steve Young. Tener esa capacidad clutch que muy pocos quarterbacks tienen. ¿Qué es la capacidad clutch? Recuerden que eso significa que puedes cerrar los juegos a pesar y de todo. Si vas perdiendo, el equipo rival sabe que puedes regresar. Y se arma un drive final, Garoppolo, en el cual Robbie Gould aprovecha y saca el partido con ese gol de campo. Y le ganamos a unos Titans que eran mejores que nosotros en ese momento. No eran los Titans de hoy en día, pero eran mejores que nosotros. Y viene después, una semana después, el cuarto juego, del cual pongo aquí la fotografía, porque hay que recordarlo. Los Jaguars, sí, los Jaguars, esos Jaguars de los que todo el mundo se burla, en ese entonces eran de verdad una campaña buena por 15 muy malas. Los Jaguars tenían una mega defensiva, y entonces pues el pass rush era brutal. De hecho, a Roethlisberger, si mal no recuerdo, lo capturaron 10 veces. Yo me preguntaba por qué. Hay que decirlo, Jimmy Garoppolo, cuando entra como titular, no tenía una línea ofensiva completa y el resto del equipo era un bodrio, porque estaba
lleno de lesiones también. Tiene un juego espectacular Garoppolo. Sí, lo interceptan por ahí, pero todo lo demás lo hace perfecto. Y Jimmy termina ganando ese juego 44-33 con ese equipo, ese pedacito de equipo que eran los Niners en ese entonces. Es ahí donde todo el mundo volteó a ver a Garoppolo, porque luego viene el juego contra los Rams y ya ese partido en particular, San Francisco juega, pero los Rams juegan con puros suplentes porque ya estaban con el sembrado número 1. Bueno, todo eso lo compra no solamente la liga, perdón, no solamente los fanáticos, sino también la liga, porque a nosotros como 49ers nos dan 5 juegos el máximo en prime time, con un equipo que va terminado con 6 y 10. Ese 6 y 10 nos da un pick global número 9 que terminamos utilizando en Mike McGlinchey, pero en enero firman a Garoppolo por 137.5 millones en 5 años. En ese momento, el contrato más grande de un quarterback. Y decían, ¿lo vale? Pues no lo sabemos. Pero yo creo que sí, porque le estás pagando no por lo que hizo, sino por lo que va a hacer con este equipo. Pues impresionante, ¿no? Eso mató el plan A o el plan original de Kyle Shanahan. Ese movimiento hizo que San Francisco ya tuviera su quarterback franquicia y entonces Kirk Cousins se volvió agente libre, lo firman los Vikings y vuelvo a lo mismo. Creo que es muy inteligente Kirk Cousins porque él logra, siendo el mejor agente libre desde Peyton Manning, un contrato 100% garantizado. Yo no sé cuánto nos hubiese costado ir por Kirk Cousins. A él le pagaron 84 millones 100% garantizados por 3 años. Este último año lo renegoció y consiguió otros 2 años más de contrato. Pero se ha vuelto millonario sin ser un quarterback elite, ni mucho menos. Y creo que es ahí donde precisamente Kyle Shanahan habla de Kirk Cousins como un quarterback capaz de poder generar toda esta clase de situaciones muy mentales que le ayuden a entender el complejo sistema que tiene Kyle Shanahan, y por eso quería Kirk Cousins. Bueno, el episodio 2, la caída y el ascenso de Jimmy. Recordemos, llega ese 2018 esperadísimo por todos. Pues es momento de celebrar. Tenemos quarterback, llegó Richard Sherman, Jerick McKinnon, se lesiona McKinnon, llega Weston Richburg, tenemos el centro que necesita este esquema. Bueno, pues vamos a ganar, porque además Garoppolo jugó con un pedacito de equipo, con un bodrio, y ahora sí va a tener un equipo mucho más completo. Y viene su primer juego contra los Vikings, un juego bastante feo. Lo perdemos precisamente contra Kirk Cousins. Lo perdemos en un juego de bastantes puntos. Si mal no recuerdo, terminaron 38-31, ganan los Vikings. Un juego no muy aseado de Jimmy, pero bueno. Segundo juego contra los Lions. Ese juego lo ganamos de milagro porque un oficial se equivocó. Porque aquel juego que teníamos dominado con toda calma, nos lo empezamos a complicar, algo muy dado de este equipo. Y le empezamos a dar a estos Lions, con su nuevo head coach Matt Patricia, la capacidad de regresar. Lo peor del caso es que interceptan a Jimmy Garoppolo casi al final del cuarto. Regresan a anotación, anotan y con eso nos daban la vuelta. Un oficial marca, me parece que fue un holding, algo así, que no era. O sea, ganamos porque se equivocó el oficial. Por eso vuelta a lo mismo, o sea, los oficiales se equivocan para ambos lados, ¿no? Eso fue algo que
que a mí me disgustó mucho, porque yo sentía que Garoppolo no estaba jugando bien, pero bueno, pues todo el mundo tiene un mal partido, ¿no? Y viene el juego contra los Chiefs, semana 3. Un juego en el cual platicaba previo y escribía antes del partido que no nos podíamos permitir irnos abajo por un par de anotaciones porque nos iban a ganar. Bueno, estamos abajo creo que por 17 puntos. Intentamos ir regresando. Y Garoppolo, que para los que no lo sepan, sí se movía. En un acarreo intenta conseguir el 1º y 10. Y buscando hacer un regreso de partido, va hacia la línea al sideline, corriendo. Y hace un movimiento muy raro, Garoppolo. Porque de inicio ya no lo iban a tocar. Pueden ver aquí el defensivo cómo ya se va frenando, porque Garoppolo va para afuera. Lo normal es que Garoppolo hubiese seguido hacia afuera, se sale, y pues yo creo que otro 2018 hubiese sido. Claro, no estaría Nick Bosa con nosotros, pero bueno. Pero de repente denota que un defensivo que venía por acá también va frenándose e intenta regresar al campo cuando ya iba para afuera. Si se dan cuenta aquí en la fotografía, él pisa y su cuerpo está girando como que va de regreso al campo, que es lo que intenta hacer. El defensivo que viene aquí reacciona, se pone enfrente de Garoppolo y entonces Garoppolo ya no sabe si seguir, salirse o qué. Y entonces choca con el defensivo. El problema es que su rodilla hace un movimiento muy raro. Y él solo se lesiona y se truena el ligamento. Esto yo escribí inmediatamente después de que fue comprobado que tenía una rotura de ligamento, que la campaña estaba terminada. Recuerdo que me dijeron, es que eres un pesimista. Que dije, no es que sea pesimista. Esta campaña iba de la mano de Jimmy G. Sin Garoppolo no tenemos equipo. Y de milagro vamos a sacar 5 o 6 victorias. Pues sí. Garoppolo termina lesionado. Nosotros tenemos una pésima campaña, terminamos 4-12, nada más los Cardinals fueron peores que nosotros. Y eso no le da a los Cardinals la opción de llevarse a Kyler Murray y a nosotros la opción de llevarnos a Nick Bosa. Nuestro premio de consolación por aguantar todo este año, fue Nick Bosa. Bueno. Luego, vendría el 2019. Pues Jimmy G ya está de regreso. Afortunadamente. Junto con, no uno, sino 2 pass rushers que tanto le pedíamos al equipo que tuviera. Dee Ford, Nick Bosa, viene Deebo Samuel, en fin. Y un George Kittle que venía en ascenso y que decías, pues con Garoppolo debe ser todavía más brutal, ¿no? Y la realidad es que Jimmy empieza muy titubeante la temporada. Empezamos a denotar la desconfianza que tiene al pararse en su pierna en el momento de lanzar. Aquí podemos ver a su pierna cómo intenta, cómo la apoya al momento de lanzar. Y aquí vemos otra imagen donde ni siquiera apoya la pierna. Claro, aquí como que va un poquito rolando y busca. Pero Jimmy Garoppolo se sobrepone a eso. Tiene el apoyo de una gran defensa, de un buen ataque terrestre y de su actitud, hay que decirlo. Y con ello consigue, lo que pasa es que muchos lo olvidan, 4 regresos de cuarto. 4 regresos de cuarto. ¿Se acuerdan que les dije que a mí me compró cuando fue clutch en aquel juego contra los Texans del 2017? Bueno, aquí lo comprobaba. El cuate puede ir perdiendo, pero aunque terminaríamos perdiendo algún juego,
iba a intentar regresar. Algo que no teníamos y que no tenemos con algún otro quarterback suplente. Jimmy lo podía hacer. Esa era su gran virtud. Recordarán el juego contra los Seahawks en donde perdemos el invicto. Íbamos 8-0. Y luego ese juego en contra de Seattle donde no está George Kittle, no está Deebo Samuel. No estaba Manuel Sanders. Y la defensiva nos metió de vuelta al juego. Y luego Garoppolo lo aprovecha para armar unos drives en donde empatamos el juego y lo mandamos a tiempo extra. En tiempo extra, después de la intercepción de Drew Greenlow, debimos haber ganado ese partido. El problema fue que el pateador que teníamos, que no era Robbie Gould, porque estaba lesionado, teníamos un agente libre no drafteado. Y si bien metió el gol de campo para empatar el juego y mandarlo a tiempo extra, le tembló la pierna a la hora del gol de campo para ganar. Entran los Seahawks y nos ganan. Les costó muchísimo trabajo. Este partido contra los Steelers, yo todavía no entiendo cómo lo ganamos. Entregamos 5 balones sueltos. Ellos entregaron, me parece que 2. Y en un drive final, Garoppolo anota con Dante Pettis. Luego está aquel juego en contra de los Rams, en donde ya en la semana era 15 o 16, en donde los Rams iban ganando. Y Jimmy pone aquel pase fantástico a Emmanuel Sanders, que es el mismo pase que pone en el Super Bowl y no completa. Pero ese detalle ya lo hizo Enja Ismael, porque no lo completa. Pone ese pase, mandan a Gould y ganamos el partido. Pero sobre todo está este juego. El juego contra los New Orleans Saints, con los que perdimos hace unos días. Íbamos perdiendo, ¿cuánto? 24-10 o 27-10, una cosa así. La cosa es que termina ganando San Francisco 48-46. Con aquel pase que le pone a George Kittle. Kittle avanza, se lleva al defensivo. El defensivo de plano lo tiene que agarrar de la máscara para evitar que lo tire. Marcan no solamente el avance, que fue como de 15 yardas, sino otras 15 yardas por castigo. Viene Gould y ganamos el partido. ¿Por qué? Porque Garoppolo tiene eso. Eso sí es algo que tiene Garoppolo. Les gusta o no les gusta a muchos. Que tiene la capacidad de ganar. El problema es que creo que ciertamente Shanahan no le tiene total y absoluta confianza. Porque hay algo que hemos denotado con Garoppolo y que a lo mejor el año pasado, con un 13-3, recuerden lo que siempre les digo, las victorias maquillan deficiencias. Y las victorias apabullantes eliminan los errores. Yo creo que no quisimos denotar que Garoppolo no estaba bien de su rodilla. O al menos no confiaba mucho en ella. Peor que esto es el ascenso de Jimmy. Jimmy vuelve a ser el gran quarterback, casi 4,000 yardas. Sí, varias intercepciones, pero más anotaciones. Y fue ese rubro de las intercepciones donde decíamos algo pasa de repente, ¿no? Pero como las intercepciones de Garoppolo generalmente venían en situaciones donde no era muy problemático el tiempo ni la situación, el contexto era bastante holgado en ese momento, pues lo pasábamos por alto. Nos llamaba la atención, pero lo pasábamos por alto. Y 70% de pases completos prácticamente. Buenísimo. Y entonces llegamos al episodio 3. El Super Bowl y la temporada 2020. Bien. ¿Qué sucede? Todos recuerdan que vamos al divisional, recibimos a los Vikings, interceptan a Garoppolo y luego se salva de otra intercepción, y en ese momento Kyle Shanahan detiene todo y el esquema se vuelve puramente terrestre. Empieza a correr
Y Garoppolo, ese partido más que nada yo lo recuerdo porque hace un bloqueo como si fuera linebacker. Creo que a Kendricks, a un linebacker de verdad. Se ve impresionante. Y luego viene el juego contra los Packers en el juego de campeonato. Y en aquel juego, ¿cuántos pases lanzó Garoppolo? Creo que fueron 8 o 7, una cosa así. ¿Por qué? Porque se la pasó corriendo las más de 200 yardas de Mostert, que luego a la postre fue lo que Mostert le dio ese pequeño leverage que tuvo para renegociar su contrato. Y simple y sencillamente San Francisco pasó por encima de ellos dos sin ningún problema. Vienen los Chiefs y todo su arsenal ofensivo en el Super Bowl. Con la gran defensiva de San Francisco, pero más que la gran defensiva, porque muchos se olvidan, esta defensiva se hizo con la línea defensiva. Bueno, los Chiefs empiezan ciertamente anotando, consiguiendo puntos, nosotros también por ahí vamos avanzando, pero los Chiefs los dejamos, recordarán, en 10 puntos, mucho tiempo. Y hay dos puntos fundamentales en el Super Bowl que te dejan pensando qué fue lo que pasó. El primero es cuando se está terminando la primera mitad. Parecía que Kyle Shanahan no quería sacar más puntos, que quería que se acabara un reloj. Y en lugar de aprovechar que tenía tiempos fuera, que teníamos tiempo para avanzar y sacar unos puntos, pues decide no hacerlo. Y entonces los Chiefs empiezan a quemar tiempo, porque saben que pueden tener de regreso el balón. ¿Qué pasa? ¿No le tenías confianza entonces a tu quarterback para que empezara a mover el balón y ver si puede sacar algo? ¿O simplemente se te nubló la mente? Bueno, viene ese primer error. Y luego el segundo. Después de la segunda intercepción a Patrick Mahomes por Fred Warner, el índice de probabilidad de victoria para San Francisco en ese momento era del 97%. Eso quiere decir que los Chiefs tenían 3% de probabilidad de ganar el Super Bowl. Y entonces, nosotros dejamos de correr, dejamos de hacer cosas. Luego viene esa famosa tercera y 15 donde hay un holding hacia Nick Bosa. Pero también esa recepción que yo todavía no termino de entender cómo rayos permitieron que estuviera tan solo Tyreek Hill. Bueno, al final, bueno, sí entiendo, o sea, estaban en cobertura de zona, pero es un absurdo el haberle permitido que completara ese pase que era tercera y 15. Pero realmente no es que los Chiefs hayan hecho el gran regreso, es que San Francisco se encargó de perder el juego. Y entonces le ponemos una losa a Jimmy G después cuando viene la vuelta 24-20 y tenemos que sacar el partido de alguna manera. Creo que el play calling fue malísimo ya a partir de la segunda intercepción. Pero viene esta famosa jugada, que es la que, repito, ya analizó Emija Ismael. Simplemente la línea no le da el tiempo a Jimmy. Jimmy se deshace antes del balón y por eso no le da tiempo a Manny Sanders de recorrer su ruta completa para que estuviera a posición de recibir este balón. Aquí se ve claramente cómo lo vuela, porque este balón termina por acá y aquí termina Sanders. Ya se había llevado a los defensivos. Esto era una anotación. Y el problema en el Super Bowl es que todo lo que hagas va a quedar a la postre. Este era el juego en donde Garoppolo, después de sus 4 regresos que tuvo en la temporada, tenía que regresar, demostrar esa calidad que tiene de clutch, ¿no? Ejecutarla. Y si bien a lo mejor perdíamos el juego, por lo menos haber demostrado que podía hacer algo. Pero esto fue en lo que terminó Garoppolo. Inoperante. Con todo y sus 137 millones, no pudo. Y eso es lo que muchos protestan. Que es demasiado dinero para un cuate que no es capaz de sacar el juego en el momento clave.
Y dicen, pues es que Garoppolo no fue. Fue la defensiva, fue el ataque terrestre. Sí, pero Garoppolo también tenía que ver. Y más adelante vamos a ver lo que significa Garoppolo para Kyle Shanahan. Pero a lo que quiero llegar es, Garoppolo era parte de este equipo, por supuesto. ¿Creen que porque van a cambiar un quarterback las cosas van a cambiar sustancialmente? Pues entonces ¿es el quarterback o no es el quarterback? O nada más cuando me conviene digo que es que Colin Kaepernick nos llevó al Super Bowl. ¿Perdón? Creo que Colin Kaepernick tuvo menos que ver para llegar al Super Bowl de lo que tuvo que ver Jimmy Garoppolo para el Super Bowl del 2019. Pero aún así, un quarterback, por muy bueno que sea, no te lleva al Super Bowl solo. Pregúntale a Russell Wilson. Russell Wilson es probablemente el mejor quarterback que hay en la liga. Y si bien van a clasificar, no van a llegar al Super Bowl, pero ni de broma, porque no tiene defensa. ¿Eso qué te dice? Que necesita ser un equipo. Lo hemos comentado, los dos aspectos más importantes de un equipo son tener una defensiva en top 3 o top 5 y tener una línea ofensiva que sea de excelente a elite. Si tienes alguna de esas dos cosas o las dos cosas, en automático eres candidato al Super Bowl. Por eso, y si tienen la guía, y si no, descárguensela, verán que mi pronóstico de Super Bowl había sido Colts contra 49ers. Los Colts tienen una de las mejores defensas en este año y una super línea ofensiva. Ojo. Bueno. Y entonces viene el 2020, que es donde empieza a derrumbarse todo. Todo el mundo le echa la culpa a Jimmy G y es lo que platiqué cuando analicé si teníamos en verdad una controversia de quarterback. Repito, al final del video les pondré ese link por si lo quieren ver, si no lo vieron. Vivimos en una fanaticada que cree que el quarterback lo es todo y al final no es nada. El quarterback es la posición más importante de la liga, no hay duda de eso, pero no es la única y necesitas de muchas otras cosas. Garoppolo comienza con este bodrio que fue la lesión de Kittle. George Kittle se lesiona la rodilla por culpa de Garoppolo, hay que decirlo. El pase que le pone, porque Jimmy G todavía no había despertado del bodrio que había hecho en el Super Bowl. Él todavía estaba apesadumbrado y tiene un juego muy malo contra Arizona, probablemente el más malo que le he visto, estando sano o aparentemente sano. Y le pone un bodrio de pase a Kittle, que George Kittle, que es muy competitivo, a fuerza lo quiere agarrar. Llega Buda Baker, que le tiene tirria a George Kittle y casi le rompe la rodilla. Bueno, afortunadamente no fue así porque hubiera quedado fuera toda la temporada. Después regresó Kittle, después se volvió a lesionar con otro tipo de lesión y ahorita sí está fuera por lo menos hasta la semana 17. Viene la semana 2 sin Kittle y viene esto. Una pésima línea ofensiva que permitía una y otra vez, sobre todo por el centro, que entraran los defensivos de los Jets, que hoy sabemos pues no eran la gran maravilla, ¿verdad? Y terminan lesionando a Garoppolo en su otra pierna, en la parte de su tobillo. Esa famosa lesión de high ankle sprain, que es una lesión, para quien no la haya tenido, porque a mí sí me dio una vez, no te sometes a cirugía afortunadamente, pero tarda mucho en sanar. Sana sola, pero tarda mucho tiempo. Claro, la medicina deportiva y más de la NFL ayuda a que se acelere más, porque a mí me tardó, no sé, como 4 o 6 meses. A ellos les vienen 4 o 6 semanas, se supone, ¿no? Sí te recuperas, pero lleva tiempo. Y si aparte estás jugando a nivel NFL, pasa lo que pasó en el partido contra los Dolphins. Todos recordemos que después de lo que sucede en el juego contra los Jets, viene el juego contra los Giants, inicia Mullens, los Giants no fueron rivales, y luego viene el juego contra Eagles, donde tiene un partido malísimo Mullens. Termina jugando CJ Beathard
Y si hubiésemos tenido un poco de suerte como lo tuvo Kyler Murray con DeAndre Hopkins en ese juego de cierre contra los Bills, pues tendremos una victoria más, porque también estuvimos a ese pase que mandó Bidhar a la zona de anotación de poder ganar. Bueno, entonces le queda muy claro a Shanahan, porque aparentemente de las 4 semanas, en la mitad del tiempo ya estaba Jimmy Garoppolo y que podía jugar y bla, bla, bla. Fuerza su entrada, y aquí se ve lo que sucede cuando fuerza la entrada. Garoppolo no se podía acomodar, le estaban llegando por todos lados, y entonces termina sacando la mitad del partido, no por las 2 intercepciones, que quede claro, porque eso es algo que alguien se inventó. Claramente dice Shanahan que alcanzó a rescatar a Garoppolo antes de que se pusiera peor su tobillo. Y es cuando entra Bidhar. Lo saca porque no está jugando bien, porque no está bien físicamente. Y por eso se dan las 2 intercepciones, además de que no teníamos protección. Viene esa debacle de la semana 5 contra los Dolphins. Y para la semana 6 arman ese magnífico partido contra los Rams. Luego viene el juego que fue casi como didáctico contra los New England Patriots. Y viene el juego contra los Seahawks. El juego contra los Seahawks, que es mucho más físico todo. Garoppolo obviamente no está en posición de soportar tanto golpe. Y sobre todo, bien tocado, terminan llevándoselo a los vestidores porque no podía hacer nada. Kittle también, etc. Y recordemos que vienen todas las lesiones. Yo no quiero escandalizar a nadie, pero también esto es la consecuencia, me parece, más allá de las lesiones, que repito, al final, si van a criticar a los 49ers este año, debemos partir del hecho de que tiene 3/4 del equipo titular lesionado o lo ha tenido. Pero desde que Weston Richburg se lesiona, hay un problema que empieza como a crear un efecto dominó en esa línea. Porque Trent Williams debía ser un gran upgrade sobre Joe Staley, que el año pasado ya no tenía que estar jugando Joe Staley, la verdad. Trent Williams ha sido mejor, pero por momentos. McGlinchey ha jugado muy mal, porque perdió peso. Entonces, sí, es mucho más hábil a la hora de correr y bloquear en segundos y terceros niveles, porque es un mastodonte. Pero si ya era malo protegiendo su quarterback, hoy es pésimo. El guardia derecho no terminan de arreglarlo porque se fue Mike Parson, que no era gran cosa, pero resulta que era mejor, ya sea que Brunskill, o de repente ahora se les ha ocurrido meter a Compton, o si McKivitz puede o no puede. El guardia izquierdo es lo único, digamos, constante ahí, que es Tomlinson, y que tampoco es una maravilla. Trent Williams, entre que si a veces tiene un mal juego y luego tiene 2 buenos, y el centro. Suponía que el plan era que Ben Garland estuviera en lo que Richburg se reponía por ahí de la semana 3 o 4, luego que no, era la semana 7, y ahora que es la semana 12. Desafortunadamente, yo no soy médico, pero sí leo antes de decir un comentario como este. Este tipo de lesiones en un centro es muy complejo. La lesión que le dio en ese juego contra los Saints, por lo que tiene que hacer al retener al jugador, es muy difícil que pueda sanar ese tipo de lesión y que el jugador pueda seguir en teniendo éxito. Además de que Richburg ya traía un historial de lesiones. Entonces, yo me quiero equivocar. Me encantaría que Richburg regrese, pero ya no sé si va a regresar esta temporada. Si vale la pena que regrese o lo guardamos hasta la próxima temporada. Yo solamente espero que Garland esté de regreso para que Garland sea el centro y entonces regresen a Brunskill al guardia derecho. Y con eso intentar, ahora que termine nuestro bye week y juguemos contra los Rams, que hagan algo similar como lo que hicieron en la semana 6, donde no le permitieron a Aaron Donald ni respirarle de cerca a Garoppolo. Porque además nuestro quarterback no va a ser Garoppolo. Esto ha venido en picada. Súmanle las lesiones
y suma la lesión de Jimmy G, y Garoppolo no ha tenido línea ofensiva, sus corredores se lesionan, sus receptores se lesionan, la defensiva se lesiona, y él está lesionado. Pues ¿qué esperan? O sea, también hay que entender. Sí, se ha equivocado, claro que lo ha hecho, pero también es que el cuate está mal. Y ante eso, vaya, ni duda Kobe. Es entonces la actuación del Super Bowl y el desempeño que ha tenido en el 2020 lo que ha llevado a la acusación pidiendo la salida del quarterback de los 49ers. Muchos, tengo el gusto de colaborar en el podcast de Sexto Touchdown. Si no lo han escuchado, búsquenlo, escúchenlo. Y gente de otros equipos dice, pues es que Jimmy Garoppolo no es, o sea, es increíble que lo quieran fuera, pero bueno, pues no nos parece tan malo. Bueno, tampoco estoy diciendo que sea muy bueno, o que sea un elite, más bien dicho, pero sí creo que no lo están evaluando como debería ser. Y es que esta acusación tiene su fundamento en lo siguiente. Una de las grandes voces de los 49ers, o que debería ser de las grandes voces, es Steve Young. Y Steve Young, que hoy es analista en ESPN en Estados Unidos, dice lo siguiente: creo un enfoque en una cuestión que viene de este año que han tenido los 49ers. Young continúa: podemos colocar a alguien con Kyle Shanahan en esta ofensiva innovadora como coordinador, uno de los mejores head coaches en la liga, que puedan encontrar un quarterback en el que pueda confiar y que pueda ser lo suficientemente caro, pero que lo pueda proteger. Creo que ese ha sido el problema con Jimmy. Y remata: y pienso que 25 millones y un salary cap que se va a reducir con esta lesión, no lo sé, pero creo que Jimmy va a dejar de ser el quarterback de los 49ers para el siguiente año. Bueno, en pocas palabras dice Young que él ya no cree que Jimmy G, número uno, funciona en el sistema de Shanahan, o que está reteniendo el sistema de Shanahan. Y número dos, que para lo que vale, pues no lo está justificando, y que él no ve a Jimmy Garoppolo de regreso en San Francisco. Eso hizo que todos los que lo quieren fuera dijeran: ah, miren, es que Steve Young ya lo dijo. Bueno, ciertamente. O sea, veamos los números de Garoppolo en este año, en sus 6 juegos iniciados. 2 touchdowns. Vámonos directamente a la parte importante, el rating. 103 contra Arizona, 140 contra los Jets en el medio tiempo que jugó, 15 contra Miami en ese bodrio de medio juego, 124 contra los Rams, y luego tiene 79 contra New England y 55 contra Seattle. La realidad es que ha sido muy pobre. Y a veces tiene un buen juego y a veces uno muy malo. Y depende de qué tanto éxito pueda tener o no. Pero el porcentaje de snaps jugados, 100% en el primer juego, 52 con los Jets, 48 con Miami, 100 con los Rams, 100 con New England y 59 contra los Seahawks. Es que no ha podido jugar tampoco. Al final tiene 7 touchdowns y 5 intercepciones. 3, 6, 9, 10, 11 capturas en 6 partidos. Tiene mucha parte de razón. Y Young aquí lo que hace es tomar la pauta y hablar algo que necesitaba que le pusieran una voz pública y con cierta autoridad para que lo pudiera mencionar. Lo que me llama a mí la atención de lo que dijo fue que un año antes él tuvo una entrevista directamente con Jimmy Garoppolo, en la cual el mismo Young busca en la entrevista de Steve Young con Jimmy Garoppolo del año pasado. El mismo Steve menciona y le dice a Garoppolo
que él lo ve muy similar a él. Creo que eres muy similar a mí. Yo tuve que sustituir a Montana. Tú tienes que sustituir a Brady, pero en otro equipo. Eso es un peso porque veo mucho de mí en ti. Y un año después dice que pues él cree que no está funcionando. Entonces, yo entiendo que también Steve es ahora está muy lejos de ser no sé, a lo mejor Jerry Rice está más tiempo con los Niners, por momentos. Steve no, y no tiene por qué estar. Steve Young es uno de los exjugadores más inteligentes que ha habido en la liga. Y creo que Garoppolo no es tan inteligente, para ser honestos. Pero él lo dijo hace un año. Y ahora lo cambia. Y dice, yo creo que Kyle pues, está quedando corto con este quarterback, ¿no? Vaya. Repito, le puso voz pública a un reclamo que tienen con algo de razón mucha gente que quieren a Jimmy Garoppolo fuera. Es la acusación. Entonces, ante esa acusación fue que todo empezó a explotar. Se comenzó a comentar: hay que sacar a Jimmy Garoppolo. Hay que deshacernos de Jimmy G. Jimmy G ya no funciona. ¿Qué tal si lo dejamos fuera de San Francisco? El próximo año viene el salvador de nuestra franquicia y nos volvemos supercampeones. Bueno, yo no tengo nada en contra de que pongan algún otro quarterback. Vamos a analizar en el siguiente episodio de esto, la segunda parte. Número 1, ¿quiénes son los posibles candidatos? ¿Qué costaría? ¿Cómo sería? ¿Y qué posibilidades reales hay? Eso lo vamos a revisar. ¿Y si es esto posible? Pero también tenemos que entender que todo esto ha sido una serie de consecuencias muy negativas y desafortunadas ante un tipo que creo que si puede confiar en sus piernas, en que no se va a romper, pero eso ya dependerá de él. Creo que puede ser un gran quarterback, sobre todo en la parte del clutch. No olviden suscribirse al canal, denle me gusta, si no les gusta también denle no me gusta como decía Rubiel, y piquen la campana para que sepan cuando esté estrenando un video. Me voy no sin antes darles un leve adelanto de lo que va a venir en la parte 2. De Jimmy G o no Jimmy G, vamos a tener los quarterbacks disponibles, cuáles son las opciones que tenemos, quiénes quedan en la agencia libre, que se puede hacer en un trade, y quiénes vienen, por supuesto, en el draft. Cuídense y hasta luego.